Por supuesto, no es la misma variación para todos los tipos de texto. Hay un mayor respeto y un mayor celo por la copia fiel cuando se trata de la Biblia o de los clásicos, mientras que hay mayor libertad cuando se trata de obras escritas en lenguas vernáculas. Y de este último caso estaré hablando en esta ocasión, dado que mi especialidad es la producción verbal medieval en romance castellano. Este fenómeno ha sido denominado mouvance por Paul Suntor, ya en un libro de 1972, y variant por Bernard Cerchiglini en un libro también liminar de 1989. El planteo básico de este último es que el texto medieval no tiene variantes, sino que es variación permanente. El respeto por la tradición y el gusto por la repetición hacen que ningún escritor desee escribir algo nuevo. Al mismo tiempo, la lógica de la variación hace que cualquier copia nunca sea una repetición exacta de su modelo, sino que siempre contenga algo nuevo. Estas nociones, que hoy normalmente se exponen en la primera clase introductoria de un curso de grado de literatura medieval, eran una absoluta novedad en mi etapa de formación, en los ya lejanos años 80. Y las fui incorporando y analizando en el seno de la institución en que desarrollé desde siempre mi tarea de investigación, el Seminario de Edición y Crítica Textual de Buenos Aires. Mi maestro, Germán Orduna, nos alentaba a reflexionar sobre la peculiaridad del texto medieval, de modo tal que la familiaridad de la página impresa que encontrábamos al trabajar con las ediciones críticas de esos textos no nos hiciera olvidar su condición manuscrita, atravesada por la vocalidad y la auralidad de su circulación oral. Esto nos permitía apreciar en las ediciones críticas la construcción de un saber histórico sobre esos textos, con lo cual nunca pensamos que pudiera haber incompatibilidad entre la cultura del manuscrito como objeto y la crítica textual como práctica. Estos modestos desarrollos de historia cultural acotados al ámbito del hispano-medievalismo en un rincón de Sudamérica se hicieron al margen de los debates de las corrientes dominantes del medievalismo internacional. De allí que nos sorprendiera enormemente cuando, a principios de los años 90, al avanzarse en una mejor apreciación de las condiciones particulares de la textualidad medieval, estos derivaran en una fuerte polémica en torno de la legitimidad, el fundamento y la razón de ser de la crítica textual. Esta polémica venía, por un lado, a continuar un debate centenario entre las viejas escuelas exóticas identificadas con Lachmann y Bellier, y sin tener en cuenta los desarrollos más sofisticados de la nueva filología italiana. Y también venía a continuar el debate entre las tendencias enmendatorias y las tendencias conservadoras al editar manuscritos. Pero por otro lado, se inscribía esta polémica en discusiones más amplias referidas a la puesta en tela de juicio de los presupuestos fundacionales de la filología y de las literaturas nacionales, con el debate ideológico en torno de los nacionalismos incluidos. Todos estos elementos aparecen condensados en el influyente libro de Bernard Cerchiglini, Elogio de la variante, Historia crítica de la filología de 1989. Hay allí una crítica acertada a esa mezcla de nacionalismo romántico y positivismo que pervive en los fundamentos nunca revisados de la filología tradicional. Pero también hay una impugnación radical de la crítica textual sobre la base de su inaplicabilidad a la literatura medieval. Dado que el texto medieval no tiene variantes, sino que consiste en variación permanente, entonces la crítica textual que busca fijar un texto no tendría razón de ser. En algunos aspectos, esta postura tuvo su correlato en el mundo anglosajón, con las varias publicaciones colectivas en las que se reivindicaba el planteo de una New Philology o un New Medievalism, aunque en estos casos importaba más articular los estudios medievales con las posturas teóricas del postestructuralismo.
En ese contexto, la aparición del libro de John Dagenet, The Ethics of Reading in Manuscript Culture, Glosing del libro de Buen Amor, significó, del año 1994, significó una escalada en el nivel de la polémica. El debate se propagó rápidamente en foros de discusión publicados en revistas académicas del mundo anglosajón. Si algo bueno salió de todo eso fue, sin duda, el hecho de haber puesto en primer plano la consideración de la naturaleza material de la cultura manuscrita. Pensemos, por ejemplo, en la emergencia de una escritura en romance castellano en los últimos decenios del siglo XII y principios del siglo XIII, en ámbitos eclesiásticos y cortesanos ligados al entorno del rey Alfonso VIII de Castilla. Voy a mencionar a tres de los textos que estarían involucrados en ese momento de emergencia de una escritura en romance castellano. El llamado Auto de los Reyes Magos nos ha llegado en un códice copiado hacia el año 1200 que perteneció a la biblioteca de la Catedral de Toledo y hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de España. El manuscrito contiene una versión latina glosada del Cantar de los Cantares, luego las Lamentaciones de Jeremías, con glosas y comentarios, luego el texto del Auto de los Reyes Magos, en romance castellano, y se cierra con un breve texto latino sacado del Liber Sententiarum de Isidoro de Sevilla. El texto del auto está escrito como prosa. Comienza a mitad del vuelto de un folio, después de la sección referida a Jeremías, y termina al final del recto del folio siguiente. Está escrito con una tinta más oscura y por una mano más grande e irregular que los textos previos. En esta sección ha desaparecido el complejo diseño de texto más glosa, más comentario y aún el pautado de las líneas de escritura, lo que demuestra que el texto pertenece a un horizonte literario muy diverso de los textos latinos que también hay en ese manuscrito, aunque mantenga ciertas conexiones temáticas. Otro texto. La razón de amor con los denuestos del agua y el vino se conserva en un manuscrito custodiado en la Biblioteca Nacional de Francia. Este códice en pergamino fue confeccionado en el sur de Francia a finales del siglo XII o principios del XIII y contiene en su mayor parte una colección de sermones en latín. Hay un cuadernillo central en ese manuscrito que quedó en blanco, y esta era una práctica habitual en ese tipo de sermonarios para facilitar la consulta. Según Enzo Franchini, un hispanista suizo, cuando el códice pasó a la península ibérica, los nuevos usuarios aprovecharían los folios en blanco de ese cuadernillo central para copiar sucesivamente una serie de exorcismos, luego el texto de la razón de amor y por último un texto sobre los 10 mandamientos. Por último, el poema llamado Elena y María se conserva en un manuscrito que pertenece a la biblioteca de la Casa Ducal de Alba, en Madrid. Se trata de un manuscrito en papel, de letra de principios del siglo XIV, lleno de picaduras de polilla y muy destrozado en los márgenes. Las hojas, muy desiguales, parecen sacadas de desperdicios de papel y forman un cuadernito de 6 centímetros por 5. Con una cubierta hecha con un diploma del siglo XIV. Estos tres casos ilustran de modo elocuente que las propias condiciones materiales del registro escrito vienen a confirmar el carácter marginal de esa literatura emergente en lengua romance, surgida en los intersticios de una textualidad latina, en los descartes de su materia escritoria. Así se cumplió el proceso humilde, dubitativo, laborioso, de optimización de la función estética de una lengua nueva. Pero si la atención de la condición material de los textos manuscritos es hoy imprescindible para el estudio histórico-literario, con mayor razón lo será para el trabajo editorial sobre esas obras. Me referiría a experiencias anecdóticas relativamente recientes en el ámbito del Seminario de Edición y Crítica Textual. Como se sabe, gran parte de las obras literarias castellanas medievales
nos han llegado en testimonios únicos o a través de tradiciones textuales exiguas, 2 o 3 manuscritos habitualmente, no más. En ocasiones, el testimonio único de una obra determinada se encuentra en un códice misceláneo o en un manuscrito que compila, según determinados criterios, una serie de obras a primera vista muy diferentes. En este caso, la crítica textual puede dar cuenta de lo específico de la cultura manuscrita, es decir, de la condición de estado recepcional